Aquí desde los estudios centrales vamos a hablar de un descubrimiento, una investigación que viene gestándose en los Estados Unidos. Investigadores de la Universidad de Columbia han descubierto una variante genética que reduce o reduciría las probabilidades del desarrollo del Alzheimer hasta en un 70%. Esto obviamente es auspicioso porque el Alzheimer es un padecimiento, una enfermedad durísima para la persona que lo sufre y para los familiares, ¿no? Para los familiares que están alrededor. Es la forma más común de demencia, ¿no? Entre las personas ya, los adultos mayores, y justamente para poder comprender de qué se trata este descubrimiento en la Universidad de Estados Unidos, tenemos acá a la doctora Marcela Alvarado. Ella es neuróloga. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy buen día. Muy buenos días. Doctora, entonces, claro, uno lee la esperanza de que se podría curar el Alzheimer. ¿En qué estado está este descubrimiento que se hace en Estados Unidos? En realidad ya desde hace 5 años que están viendo esta variante genética. Sin embargo, todavía faltan estudios que realizar. Lo que se ha hecho es un estudio en población un poco pequeña. En realidad es una familia en específico, dentro de la cual hay que comprender de que el Alzheimer, lo usual es verlo en mayores de 60, 65 años, claro. Pero este grupo de variantes genéticas se da en personas más jóvenes. ¿De 40? Más o menos, entre los 40 y 60 años. Es decir, es un Alzheimer de inicio temprano, se le llama. Entonces, es una variante genética, es una variante que no es lo usual, pero sin embargo, al estar relacionado con diversos genes, uno de los cuales es este APOE, que le llamamos nosotros, existe varios tipos, pero uno de estos tipos es el que podría estar siendo un factor protector. En lugar de ser más bien un factor que podría provocar el Alzheimer, más bien es un factor protector. Ok, y para entenderlo de manera adecuada, además, porque lo veía también en varios portales de otros países que sean una cura, pero ¿cómo sería? ¿Cómo se gestaría esto? ¿Sería a través de medicamentos específicos, de un tratamiento? ¿Cómo sí, lo que ellos están haciendo es tratar de ver fármacos que podrían hacer el mismo papel que hace el gen. Este gen es un factor protector, como te comenté. Entonces, existe lo que viene a ser una palabra heterocigoto, que es cuando lo heredan de uno de los padres, en el cual disminuye el riesgo, pero solo lo disminuye, es decir, lo retrasa un par de años de repente al inicio de la enfermedad, o quizás no llegar tanto a la demencia, sino más al deterioro cognitivo, pero no a una etapa más avanzada. Y el otro, que es el término homocigoto, que es cuando le heredan de ambos padres, en el cual se ha visto en esta familia en específico, en el cual la persona que tenía este gen homocigoto no llegó a hacer la enfermedad, a pesar de que ya tenía una edad bastante avanzada. Doctora, y dos preguntitas. Uno, ¿cuál es la estadística que tenemos acá en nuestro país de Alzheimer? ¿Y cómo es de que en casa nosotros nos damos cuenta de que ya hay algunas señales de que te avisan que nuestro familiar podría tenerlo? En realidad el Alzheimer es bastante frecuente dentro de todas las demencias, porque hay muchas demencias, no solamente es el Alzheimer la única demencia, pero dentro de todas las demencias que nosotros vemos, el Alzheimer estaría representando entre el 50 y 60% del total de demencias. Ahora, lo que viene a ser el envejecimiento normal implica que haya una lentificación en el procesamiento, en la velocidad de pensamiento, es decir, que nosotros de jóvenes podemos hacer 2 o 3 tareas a la vez. De repente podemos estudiar y estar pensando qué vamos a hacer en casa y en el trabajo y un montón de cosas a la vez, y de repente resolver problemas a una velocidad normal. Pero a medida que vamos envejeciendo, esa capacidad va disminuyendo. O de repente podemos de por sí tener algunos olvidos que podemos considerarlo dentro de nuestra normalidad, nuestra personalidad. Pero ya cuando existe una enfermedad que va a una enfermedad degenerativa, olvidos que ya son patológicos, es cuando dentro de nuestra normalidad estos olvidos son cada vez más frecuentes y de repente ya nos discapacitan. Puede ser que ya olvidemos algunas claves, puede ser que ya dejemos la cocina prendida, la puerta de la casa abierta con la llave, incluso muchas veces. Doctora, esos ya no son olvidos. Y ante estos síntomas, o de repente síntomas menores, pero para la gente que de repente tiene antecedentes por otros familiares que lo han padecido, ¿qué opina la ciencia? ¿Qué podemos hacer? No hay una cura todavía, a la vuelta de la esquina al menos no la hay, pero ¿qué se puede hacer de manera preventiva? ¿Cuándo ya acudir a un neurólogo? ¿Cuándo acudir a una medicación? En realidad, cuando ya nosotros notamos, porque el familiar es el primero en darse cuenta,
Muchas veces el paciente no, el a veces, paciente puede estar claro. en negación muchas Claro, veces, negación. pero el familiar sí tiende a darse cuenta de que ya no es normal lo que está haciendo de repente el abuelito en casa, entonces desde ahí ya debe de llevarlo al médico. Si es que es una persona más joven, igualmente, también debe llevarlo al médico, porque nosotros tenemos que hacer la disquisición de qué tipo de demencia se Porque trata. cuando es estadia temprana, ¿de qué edad puede ser el Alzheimer? Puede empezar a los 40 años. Desde los 40, ya con olvidos. Exacto, con los repentinos. Pero eso no es común, ¿no? No es lo usual, como le repito. Lo usual, cuando estamos hablando del 90% de los casos, es esporádico. Un 10% tiene características genéticas. Es decir, es mucho más raro. Sí, de lo raro es lo más raro, ¿no? Pero Claro. se da. Y yo creo que el aislamiento social también es clave en ese tema, ¿no? Porque cuando ya uno quizás comienza a alejarse un poquito de la familia, quizás, no sé, estar más con el celular o no, ¿tienes tú algo que ver? Sí, en realidad los seres humanos somos seres sociales, entonces requerimos también sociabilizar. Por eso es que en la pandemia, no digamos que fue la causa directa, pero sí un factor de riesgo para que salgan muchas enfermedades neurodegenerativas y entre ellas los olvidos. No digamos Alzheimer en sí, porque como les repito, son varios tipos, pero en general. Pero que podemos ir haciendo así en Ejercicios. utilitario. Sí, en realidad parte son los ejercicios mentales, pero también la actividad física. Ok. La actividad física está también más que demostrado que también ayuda a la conexión El neuronal. celular. El celular hasta cierto punto es necesario, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otras cosas que debemos de hacer: sociabilizar en la familia, sociabilizar con amigos, desarrollarnos en todos nuestros espacios, en todas nuestras capacidades, no solamente visuales. Bueno, en todo caso, bueno, desde este estudio que se está haciendo en Estados Unidos hay una luz de esperanza, menos ya se está arrancando a menos un Ojalá. prototipo de cura. Se espera que así sea. Esperemos que sí. Ojalá, porque es durísimo, como lo decías Claro. tú, los familiares son los primeros que detectan esto, a veces hay negación incluso también entre los claro. pacientes. Y bueno, a propósito del particular, Gracias, de los doctora. familiares, lo que estamos Gracias. hablando, doctora Gracia nos va a acompañar a ver un caso de Alzheimer, que es esta enfermedad y que afecta también, sobre todo, a los familiares que repentinamente de súbito se ven con una condición adversa. Sí, vamos a ver justamente estos conmovedores testimonios.